Fernández. Nosotros, en ese tiempo, cuando nos levantamos y la pandemia arreciaba, nos dimos cuenta que no había hospitales, que acá en La Matanza había 2 hospitales que no se habían terminado, y fuimos con Cato a toda velocidad, a terminar ese hospital y terminar otros que habían en distintos lugares del país. Y los pusimos de pie, y como vimos que no alcanzaban, buscamos otra salida. Y fuimos allí con los hospitales modulares a llevar camas y respiradores allí donde hacía falta. A nadie le preguntaba de qué partido era. No me preguntaba si eran radicales, si eran del PRO, si eran socialistas, porque lo que a todos nosotros nos preocupaba eran los hombres y mujeres que sufrían en la pandemia y podían no contar con una cama o un respirador. Era lo único que nos preocupaba. Y por eso dispusimos de 4.000 camas de terapia intensiva en todo el país, en cada rincón de la República. Y lo hicimos. Y la economía se frenó, como se frenó en el mundo. Alguien me recomendaba al comienzo, deja que se contagien todos, pero no cierres la economía. Así les sirve, así valoran la vida. Nosotros la valoramos de otro modo. Y como dije aquel entonces, la economía se va a recuperar. Lo que no vamos a recuperar, lamentablemente, son las vidas que se pierden. Por lo tanto, hagamos todo lo necesario para que se pierdan pocas vidas. Con Guado siempre nos acordamos que recibimos en Olivos, en una de las tantas reuniones que tuvimos allá, alguien que nos mostró un estudio estadístico que nos anunciaba cerca de 250.000 muertes irremediables para Argentina. Gracias a Dios la estadística falló o nosotros nos movimos bien y eso no ocurrió. Pero la verdad es que cuando la economía se frenó, nosotros no nos hicimos los distraídos, Creamos el ATP y garantizamos la continuidad de miles de pequeñas y medianas empresas. Y el trabajo formal solo se redujo 2 puntos, que ahora ya se están recuperando. Y nos dimos cuenta que había un montón de argentinos y de argentinas que no se beneficiaban con eso porque trabajaban en la informalidad. Nos lo contaban básicamente los compañeros que militaban en los barrios, los compañeros de la Cámpora, los compañeros de otras organizaciones políticas, los compañeros de las organizaciones sociales. Y entonces fuimos a buscarlos, a esos argentinos y argentinas que no aparecían registrados por el Estado Nacional. Eran 9 millones. De ellos no sabíamos si estudiaban, si trabajaban, de qué vivían. Solo teníamos un DNI. Y fuimos con el IFE. Y estuvimos al lado de ellos, ayudándolos, auxiliándolos, para que puedan sobrellevar el momento ingrato que estábamos viviendo todos. Y nada de esto nos frenó a la hora de seguir adelante con políticas que Cristina inició en su primer mandato, fundamentalmente, que son políticas de ampliación de derechos. Hicimos la ley del IVE y la ley de los 1000 días. Hicimos la ley que hace obligatorio incorporar personas transexuales al trabajo de la obra del Estado Nacional. Con Guado entregamos el DNI número 1000 de una persona transexual. Garantizamos que terminar con el criterio binario que el documento exigía. Ustedes dirán, pero estas cosas son importantes, son derechos de minorías, por eso son importantes. Porque para que las minorías tengan derechos necesitan que las mayorías las reconozcan como minorías y le den los derechos que les corresponden.
Y todo eso lo hicimos en la pandemia también, ¿eh? Y en la pandemia, mientras todos discutían qué hacer con las grandes fortunas, un día Máximo vino a verme y me dijo, mirá, por eso es en los gobiernos de grandes mayorías que solamente en los gobiernos de las grandes mayorías las minorías adquieren derechos. Solamente en los gobiernos donde gobiernan las grandes mayorías es que las minorías adquieren derechos, porque si gobiernan las minorías solo se reconocen a sí mismas. es exactamente como dice Cristina, es exactamente así. Pero por eso yo destaco esto, porque en la pandemia pudimos seguir haciéndolo, no nos frenamos. Y un día vino Máximo y me dijo, escuchá una cosa, estamos así, estoy haciendo algunos cálculos con Carlos Heller, que no sé si... Ah, no, Carlos Heller es porteño, no está acá. Con Carlos Heller y nos parece que nosotros podríamos pedirle un aporte solidario a las grandes fortunas. Y el mundo se debatía qué hacer con eso. Y lo hicimos. Los que están enojados porque lo declaré servicio público a Internet, al cable y a los dólares, ellos están enojados y no pagan las grandes fortunas, porque siempre encuentran un juez amigo que les da la razón para que dejen de aportar lo que tienen que aportar. Y le garantizan que sigan sus negocios como ellos quieren que sigan. Cuando quieren saber quién manda en la justicia, miren para allá, no miren para este lado. Pero lo cierto es que gracias a ese proyecto de ley que promovió Máximo, que se aprobó en la Cámara presidida por Sergio y que después el Senado obviamente promovió y yo promulgué, pudimos hacer infinidad de cosas. Estamos urbanizando los barrios más humildes de la Argentina con el aporte voluntario de los que más tienen. Y yo quiero públicamente pedir un aplauso para los que hicieron ese aporte voluntario solidariamente para la Argentina. Porque también hay que saber reconocer esos gestos, también hay que saberlos reconocer. Después nos seguían preocupando la situación de las pequeñas y medianas empresas y también nos preocupaba mucho la situación de los que trabajaban, el sueldo se les aumentaba y el Estado iba detrás de ellos a llevarse parte de ese aumento en concepto de ganancias. Y así, a instancias de Sergio, promovimos una ley que puso orden a un desorden que generó 11 años de debate, que nosotros en la campaña nunca lo planteamos, pero lo hicimos. Ellos lo prometieron una y otra vez y hacían allá en el 2015 grandes campañas publicitarias. Los que trabajan no deben pagar el impuesto a las ganancias, pero lo cierto es que terminaron cobrándole a más personas el impuesto a las ganancias en los 4 años en que ellos estuvieron. El doble. Y nosotros llegamos, y cuando llegamos, terminamos con eso. Y pudimos poner orden en eso. Y la Argentina también recuperó su rol en el mundo. Aquella deuda de 100.000 millones de dólares que habían tomado con acreedores privados, la renegociamos con Martín. Nos tomamos 10 años para pagarla. Y en la discusión, al cabo de los 10 años, nos cerramos más de 37.000 millones de dólares. Que es ahorro del pueblo argentino, no es ahorro del gobierno argentino, es ahorro del pueblo argentino. Es lo mismo que yo aprendí de Néstor. Néstor me decía eso. Nosotros tenemos un gen. Néstor, Cristina, yo, Axel también. Nada creemos que es peor que endeudarnos, porque endeudarnos nos condiciona.
Y cuando estamos condicionados no somos libres de decidir. Y cuando no somos libres de decidir, perjudicamos a nuestro pueblo. A mí, yo no sé por qué ingrata razón. Parece que cada vez que me toca estar en el gobierno tengo que venir a levantar el default que otro dejó. Con Néstor tuvimos que levantar el default de la Alianza, muchos de los cuales ahora están como si nada hubiera pasado, ¿eh? Están de vuelta como si nada hubiera pasado. Y después llegamos y tenemos que levantar el default que nos dejó los que ahora dicen que, además que ya alguna vez se lo cruzaron de casualidad. Yo no entiendo. En este tiempo también pusimos en marcha la obra pública porque Néstor me enseñó siempre que no había mejor manera de promover la economía que a través de la obra pública, porque la obra pública es muy movilizadora y la vivienda fundamentalmente, porque hacer una casa requiere de ladrillos, requiere de cemento, requiere de vidrio, requiere de madera, moviliza un montón de actividades. Cuando llegamos, el 70% de la obra estaba parada. Habían hecho un formidable negocio, como hacen siempre, los paladines de la ética. Un maravilloso negocio, habían inventado la participación pública-privada. Había 6 o 7, 6 proyectos en marcha que ellos habían firmado, nunca habían comenzado a ejecutar, que nosotros tuvimos que ir desactivando como el que desactiva una bomba, cortando cablecito por cablecito para que la bomba no explote. Y después licitamos esas obras, y cuando las licitamos, ¿qué descubrimos? Que la obra costaba 1/3 de lo que costaba cuando lo hacían a través de ese mecanismo. Así nos robaban. Ladrones de guante blanco, simplemente. Por eso, yo hago todo este recuento de lo que hemos vivido y de lo que hemos hecho, para que no sientan que la pandemia nos dejó paralizados. La pandemia nos hizo atajar un sinfín de penales, como dijo ayer Cristina. Pero después de cada penal que atajamos, hicimos jugar la pelota y hicimos un montón de goles. Porque si todavía estamos de pie acá, funcionando, hablándole a nuestra gente, explicándoles lealmente lo que nos ha pasado, sabiendo cada argentino y cada argentina que cuando nos llamaban envenenadores, estamos buscando vacunas para salvarles la vida. Dijeron, estos tipos están fuera del mundo jugando con el marxismo porque traen vacunas rusas y chinas, ya ni siquiera se enteraron lo que pasó en el mundo. Pero bueno, dicen esto. Pero cuando le compramos la vacuna a Oxford nunca dijeron que yo era monárquico, ¿eh? Nunca dijeron eso. Nunca. Porque la verdad a mí no me importaba quién hacía la vacuna, me importaba la calidad de la vacuna y me importaba que la vacuna llegue en un mundo donde el 10% de los países acaparó el 90% de las vacunas. Y fuimos de los primeros países en empezar a vacunar y somos uno de los países que más vacunas ha puesto. Y vamos a seguir vacunando hasta que el último argentino y la última argentina estén inmunes al riesgo de la pandemia. Y para eso, no estamos lejos, estamos cerca. Está ahí nomás la puerta de salida. Y tenemos que salir y caminar para el frente, con toda la fuerza que la quietud de la pandemia nos hizo acumular, con toda la esperanza que siempre hemos tenido. Porque hay otra vida, no es esta. Pero la vida que queremos no es la de
la que nos precedió cuando llegamos al gobierno. Tampoco es esa. Esa fue una vida donde unos pocos pícaros disfrutaron mucho y millones sufrieron más. La vida que queremos es una vida democrática a pleno, donde la gente se exprese. Acá todos los canales hablan, todos los periodistas dicen, todos los opositores se expresan. Ya no hay ningún espía recorriendo los tribunales. Ya no hay ningún espía espiando ni a los propios ni a los ajenos. La inteligencia la usamos para saber dónde se para la Argentina en el mundo. Y la inteligencia criminal para poder detectar al crimen organizado. En esta Argentina lo que hace falta ahora es ayudar definitivamente a esos pequeños y medianos empresarios que confían en el país y quieren seguir invirtiendo a riesgo para dar trabajo. Porque lo que más nos importa ahora, que la puerta de salida está allí, es que recuperemos el trabajo, la dignidad de trabajar. Lo que más nos importa es que la Argentina produzca, crezca, porque si produce y crecemos, crecen todos los argentinos. Lo que más nos importa es que la salud pública y que la educación vuelvan a ser un valor importante, porque eso nos hizo distintos en el mundo. Escuchaba días atrás a un americano nacido en Boston decir que le agradecía al Estado argentino la salud que le daba porque en su patria, los Estados Unidos de América, todo eso era muy caro. Dense cuenta lo que significa la salud pública y dense cuenta lo que significa la educación pública. Cuando estuvimos con Verónica y con Fernando, antes de ayer, ¿cuándo fue? Hace pocos días, estuvimos en La Matanza. El lunes estuvimos en La Matanza inaugurando ese centro que quedó terminado en el año 2016, listo, y nadie los habilitaba. Y yo veía lo que rodeaba, el barrio que rodeaba a esa universidad, y pensaba para mí, los chicos que terminan el colegio secundario con este centro universitario enfrente van a poder seguir una carrera. En el envase, en el otro envase, no en el nuestro, también recuerden que había alguien. Este envase contiene también gente que cree que los hijos de los pobres no llegan a la universidad. Yo le pido que somos todos militantes. Hoy me toca ser presidente, pero yo soy un engranaje más de un proyecto. Solo un engranaje más de un proyecto. Esto todos debemos recordarlo, todos y cada uno de nosotros. Néstor me enseñó que, a diferencia de lo que los otros creen, que es un problema de medir figuras y mandar al más bonito de candidato, la política no es un hecho individual, es un hecho colectivo y se construye colectivamente. Se construye con un grupo dirigencial convencido que es capaz de convencer y conducir al conjunto social hacia un mejor destino. Eso que aprendí con Néstor y que Cristina lo sabe también, porque ha dado muestras, ella misma ha dado muestras de creerlo, y yo soy producto de una de esas muestras. Quiero pedirles, nunca olvidemos, el peronismo salió a las calles para reclamar la libertad de un coronel que le había dado derechos a los que trabajaban. Nosotros somos hijos de ese peronismo y como tales hay un montón de derechos que todavía no han sido dados en la Argentina. Por favor, trabajemos para que esos derechos lleguen a cada
cada uno de los argentinos, a cada una de los argentinos, y hagamos de esa manera el país que nos merecemos y vivamos de ese modo la vida que queremos. Gracias a todos y todas.